Si no os importa, voy a grabar la reunión, ¿de acuerdo? Porque luego sí que hay gente que no se puede conectar en estos momentos y la dejamos colgada, ¿vale? Para que mañana, pues, o luego más tarde la puedan ver, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? ¿Se me escucha? Bien. Fenomenal. Bueno, pues nada, me voy a presentar. Soy Juan Cano, de la Escola de Estiu, técnico de la escuela, y bueno, pues ya llevamos muchos años en marcha haciendo este tipo de actividades y bueno, y esperemos que este año, pues por lo menos, lo que son las actividades se pueden hacer con total normalidad. ¿Eh? La última que venimos haciendo es la de la nieve. La verdad es que tuvimos la gran suerte de que salió todo correctamente, no tuvimos así ningún tipo de rareza, in- sabiendo que estábamos en una situación complicada por la pandemia, pero afortunadamente, pues llevando un protocolo y gracias a los monitores que tuvimos y el previo trabajo durante las semanas anteriores, pues pudimos hacerlo lo mejor posible y salió, la verdad es que bastante bien. ¿Eh? Yo iba con mucha preocupación de que las cosas saliesen como tocaban y la verdad es que fue por nuestra parte, yo creo que, y haciendo un feedback con los demás, pues hubo un éxito en lo que era la actividad que un mes anterior no sabíamos que íbamos a poder realizarla, ¿vale? Bueno, pues nos toca la Pascua Acampada, que es una de las actividades que tuvimos, la primera que tuvimos que suspender debido a la pandemia el año anterior. Y bueno, pues se me quedó ahí con muchas ganas porque tenía todo ya reservado, tenía todas las instalaciones, el lugar donde íbamos a ir y demás. Y como no, pues este año he querido retomar el mismo sitio que tenía reservado para el 2019, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, pues la verdad es que con muchísimas ganas va a ser una actividad atractiva y a la vez que creo que cómoda porque es una actividad que todos los años, tanto por el número de niños, por la franja de edad y luego pues porque empieza el buen tiempo, esperemos que sea así, porque yo creo que todo lo malo está viniendo ahora y nos va a dejar una buena semana en Semana Santa para poder disfrutar con los chiquillos en un ambiente muy bueno, de naturaleza propia y que es lo que nos interesa y nos apetece compartir con ellos, ¿vale? Entonces voy a empezar con la presentación para que veáis un poquito también dónde vamos a ir, en qué lugar vamos a ir. Tocaremos un poco lo que es también el primer día de salida, el durante y luego el día de regreso, ¿vale? La lista también de material que se tiene que llevar, etcétera, y a partir de ahí, pues oye, pues cualquier cosa que consulta que tengáis, pues me la transmitís, ¿vale? Muy bien. Empezamos. Bueno, este año el lugar donde vamos a estar es en Buñol, en un campamento que se llama La Serrana. Es nuevo prácticamente. Nosotros no hemos ido nunca. Yo ya, como os he comentado hace un ratito, hace mucho tiempo ya que quería o sea, hacer una actividad en este espacio, porque aparte de que las instalaciones son completamente nuevas, eh,
con la gente que coordina y los directores de lo que es el espacio, sinceramente, pues tienen muchísimas ganas de que hagamos actividades con ellos, con lo cual era una apuesta hace 2 años y actualmente es una apuesta muy fuerte para hacer tanto la Pascua Acampada como la posible campamento de la Escuela de Estío. Entonces, como son actividades este año, que realmente en la Pascua Acampada pues, utilizamos mucho la naturaleza y demás, es un espacio muy, muy bueno para poder desarrollar este tipo de actividades, ya que tiene muchas rutas, tiene espacios abiertos en la naturaleza muy buenos y luego lo que son las instalaciones en sí son muy, muy atractivas, ya os he dicho que nuevas, y bueno, pues vamos a ver qué tal sale y luego ya haremos un feedback conforme a esto. Bueno, vamos a ver, el campamento La Serrana está a 30 minutos en coche, en autobús a lo mejor quizás son 40 minutos de Valencia, que está ubicado en una cima de la montaña, justo nada más pasar Buñol, el pueblo de Buñol, y la verdad es que el espacio, el paraje es una auténtica maravilla, ¿eh? Está en alto y la verdad es que tienen un lugar privilegiado y ahí es donde han montado lo que es el campamento con poblados muy diferentes, muy distintos, y ahora os enseñaré unas fotografías de lo que son las cabañas donde vamos a estar. Como podéis ver en esta imagen, la verdad es que cabañas que quizás no estamos acostumbrados a visitar, ¿no? y a disfrutar, porque son cabañas que perfectamente podrían tener las características de un hotelito, ¿no? Con todo de madera, con sus espacios para dormir, sus espacios para dejar las mochilas, incluso tienen calefacción individual para cada cabaña. Bueno, una auténtica cucada de espacio. Aparte de los espacios comunes, que también veremos unas fotografías, y la verdad es que con muchísimas ganas, incluso os invito que en familia podáis ir a visitar en fechas que podéis, fin de semana de escapada y demás, aparte de las rutas que podéis realizar por allí, es una actividad bastante atractiva, ¿eh? Bueno, esto es un poco he seleccionado unas cuantas fotografías de las cabañas en las que nosotros vamos a estar. Si os metéis en su página web y ponéis los poblados de safari, son este tipo de cabañas que veis, que son entre tela y madera, bastante grandes. La capacidad es de 15. Lo que pasa es que nosotros no llegamos a cubrir las 15 plazas para que los niños estén muchísimo más cómodos, ¿de acuerdo? Hacemos una distribución tanto por años como por afinidades y bueno, pues la verdad es que al llevar un grupo de 51 niños, para ser exactos, la verdad es que va a ser una semana muy cómoda, tanto a nivel de espacios como a la hora de organizar las actividades que vamos a hacer en común entre todo el grupo, ¿de acuerdo? Que eso es una de las cosas que también comento, que las actividades que realizamos están pensadas para que todos, absolutamente todos, realicen el mismo tipo de actividad con algunas diferencias y demás por el tema de la edad, ¿vale? Ya sabéis que estamos entre los 9 y los 14 años, pero entre ellos la verdad es que mezclándolos conseguimos que las actividades sean muchísimo más atractivas y a nivel de capacidades y demás cognitivas y a nivel de etapa evolutiva en general abarca todas ellas, ¿vale? Bueno, como veis, estas son las cabañas, tanto el interior como el espacio de zona en la que estamos. Luego, como veis también aquí en una sexta fotografía, tenemos una sala donde hacen talleres de manualidades, juegos de interior, veladas de interior, pues hace frío, etc. Y luego, bueno, la piscina no se va a utilizar porque la época en la que estamos aún no hace la temperatura idónea, pero vamos, para que veáis un poquito y os hagáis una idea de cómo es el espacio, ¿vale? Vamos a ir
nos vamos a adentrar un poquito ya. Lo que es el tema del material y la mochila, qué es lo que tienen que llevarse, ¿vale? Y así cualquier cosa que tengáis, duda, etcétera, me la decís porque así lo solventamos o me podéis llamar a la universidad, al despacho de la escuela de Estiu y así, que ahora si no lo tenéis os paso el teléfono en cuanto pasemos las diapositivas y cualquier duda que tengáis nos lo hacéis llegar y así os solventamos lo antes posible para que los niños vayan con la mochila perfecta al campamento, ¿vale? Bueno, sí que es cierto que he puesto que tienen que llevar una mochila de campamento y una mochila pequeñita para lo que es la actividad de senderismo. Haremos una ruta, ¿vale? Sencillita para todos, que ocupará prácticamente la totalidad del miércoles, que es en principio el día que más interesante para salir, a no ser que el clima nos diga que no y tengamos que aplazarlo o adelantarlo a otro día, ¿no? Pero el miércoles es un día en el que utilizamos, pues porque ya se conocen, es mitad de semana. Y bueno, pues ya pues el ambiente es distinto, ¿no? Aunque los niños en poco tiempo, la misma tarde, ya han hecho afinidades y se puede trabajar muy bien con ellos. Pero bueno, eh, ¿qué hay que llevar? La mochila. Este año sí que sería interesante de que llevasen mochila de asas y no maleta de ruedas. Porque no es un albergue como otros años que es de asfalto y sí que es cierto que es montaña, ¿vale? Entonces es mucho más cómodo para ellos y es como que se mimetizan un poquito con el ambiente, ¿vale? Si llevan maleta de ruedas, no pasa nada. Evidentemente no vamos a estar manejándonos por el espacio con las maletas, ni mucho menos. Es simplemente la llegada y la salida para llegar a lo que son las cabañas, al poblado donde nosotros vamos a estar. Pero bueno, evidentemente es muchísimo mejor si llevan una mochila, ¿de acuerdo? Típica de campamento o mochila deportiva, etcétera, ¿vale? Luego la mochilita pequeña es porque llevarán en su mochilita la cantimplora y luego un botellín de agua que nosotros también les proporcionaremos con el picnic de ese día, que es lo que vamos aparte si pues pueda llover o lo que sea, un chubasquero, etcétera, o alguna sudadera, o que se tienen que quitar porque hace calor. Llevaremos una mochilita pequeñita para llevar este tipo de material, ¿vale? Básicamente para el miércoles, que en principio está preparada lo que es la salida, ¿vale? Allí, si conocéis un poquito la zona de Buñol, tenemos las Cuevas del Turche, de las Palomas, está la Ruta del Agua. Evidentemente no la vamos a hacer entera porque son muchos kilómetros, pero haremos una rutita para que ocupe mitad de mañana, hacer un picnic, hacer unas actividades y luego de regreso por la tarde directamente para ir a las duchas y demás, ¿vale? Pero bueno, que es una ruta cómoda, no es exigente y está pensada para que los niños puedan disfrutar del espacio, descongestionar de lo que es estar en el albergue y de toda la semana y bueno, pues que conozcan los parajes que tenemos tan bonitos por la zona. Bien, ropa cómoda para realizar cualquier tipo de actividad deportiva, predeportiva, etcétera, ¿vale? Tipo chándal, ¿ok? Una muda de ropa para cada día, sería interesante. Bueno, pues sudaderas, pues que pueden llevar una o dos sudaderas, la chaqueta para la noche, etcétera, un vaquerito y sobre todo chándal. ¿Algún pantalón corto? Pues oye, pues se puede llevar porque posiblemente empiecen a subir las temperaturas y se pueda disfrutar de una temperatura muy apta para poder hacer actividad con algún pantalón corto, ¿vale? Zapatillas deportivas, no es necesario que sea calzado de montaña específico ni nada por el estilo. Con unas zapatillas deportivas es más que suficiente. Chaqueta de abrigo para la noche, por si acaso hacemos alguna velada fuera, en exteriores. Y bueno, pues porque al final por la noche siempre bajan las temperaturas y más si estamos en la montaña, ¿vale? Gorra para cubrirse del sol, sobre todo el día que vamos a hacer una ruta y evitar que nos impacte demasiado la radiación del sol en la cabeza.
Crema solar, vamos a ver, nosotros también llevaremos botiquín y llevaremos crema solar, llevaremos de todo. Ellos en el campamento me consta de que tienen un servicio sanitario allí, tendrán botiquín y demás, pero no hay nada como los padres que conocen la piel de sus hijos para saber que la crema solar, pues, cuál es la que deben de utilizar. Protección labial siempre lo pongo porque al final, entre los días que hacíamos con un poco de viento en Semana Santa y el sol y estás en un ambiente un poquito más seco, pues al final de los días sí que se nota que necesitan un poquito de hidratación labial, ¿vale? El neceser con una toalla para las duchas y las chanclas también para la ducha. Saco de dormir sí que se va a utilizar. Otros años atrás sí que hemos utilizado en albergues donde ponen ropa de cama, pero en este caso son cabañas de campamento, con lo cual sí que es necesario el saco de dormir. Y cantimplora porque sobre todo para el día de la marcha, es importante que lleven una cantimplora, ¿vale? ¿Qué no es necesario? Pues evidentemente los aparatos tecnológicos, móvil, etcétera, que ojo, si quieren llevar el móvil para en algún momento del día que nosotros decidamos que se puede hacer una llamada o demás, sí que pueden llevarlo. Pero durante las actividades es más que recomendable y es más que durante las actividades no se puede utilizar el dispositivo, ni tablet, ni nada por el estilo. De hecho, es interesante de que durante esa semana pues, se evite ese tipo de actividad de utilizar el móvil, etcétera, y sobre todo por el tema de las fotos y demás, y centrarnos en lo que son las actividades lúdicas que han preparado o que están desarrollando los monitores que nos llevamos, ¿vale? El dinero, vamos a ver, está todo cubierto, no necesitan absolutamente nada. Tienen el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. No necesitan comprarse nada. De hecho, allí deduzco que no habrá ningún tipo de comercio y si tienen algún kiosquito típico que ponen en los campamentos y demás, pues bueno, vosotros sabéis si le podéis dejar unas moneditas o como vosotros veáis, pero vamos, en principio yo os digo que no es necesario, al igual que llevar comida extra y demás, ¿vale? Eh, Aquí pone nota, pues evidentemente este es un tema importante, el tema de medicamentos, regímenes de alimentación, especificaciones por escrito, siempre. Sobre todo es importante en el previo, o sea, en las inscripciones normalmente se suelen hacer anotaciones en las observaciones. Si no lo habéis hecho, podéis escribirnos un correo electrónico a la escuela de STIU para que nosotros las añadirlas a la ficha del niño. Y luego, igualmente, si se están tomando algún tipo de medicación y demás que hay que llevar a la actividad, es importante que en ese medicamento vaya una notita donde ponga los horarios y las cantidades de tomas y demás donde se lo enseñaréis al monitor o se lo daréis al monitor o incluso se lo daréis al monitor si estamos hablando de edades muy tempranas, muy jóvenes y necesitan que estén pendientes de ello, ¿vale? Entonces, es importante que esto se diga el día el día 18 cuando conozcáis al monitor de vuestro niño, ¿vale? Que estará destinado y ahora comentaré un poco cuando pongamos la diapositiva de la salida el día 18. También el original de la tarjeta SIP o tarjeta de seguro privado. El físico, la original, eso se lo quedará al monitor, lo tendrá buen recaudo para que, pues si fuese necesario, que esperemos que no, pues lo tengamos. Aparte, os digo que nosotros tenemos el seguro de accidentes y nosotros lo tenemos todo en la póliza y no hay ningún tipo de problema y nada más, pero bueno, es importante también llevar el original de la tarjeta SIP para que viaje con nosotros, ¿vale? Bien, sobre este tema, si luego tenemos algún tipo de comentario más, podéis hacérmelo. No hay que llevar bocadillo de merienda ni nada por el estilo, porque ya hemos hablado con la instalación y en cuanto nosotros lleguemos allí, que nos hayamos instalado, tendremos la merienda
y se encarga lo que es la instalación de ofrecernos esta merienda bueno, de todos los días, pero vamos, del primer día también. ¿Okay? Bien, la salida el día 18. La recepción desde la puerta es desde el edificio 7C. El día 18 es festivo, con lo cual vosotros podéis acceder desde la entrada de Los Naranjos, que creo que es la entrada número M. Ahora veréis un mapita que os voy a enseñar. Y es importante que estéis antes de las 4 de la tarde, porque la intención es salir a esa hora hacia el campamento. Entonces, el autobús estará justo enfrente del edificio 7C y vosotros únicamente os tenéis que dirigir a los carteles de año para presentaros a los monitores que tenéis asignados para vuestro hijo o hijos, ¿vale? Y cuando pongo aquí importante es la información al monitor que os he dicho de pues medicamentos, o que va resfriado, o que hay alguna anotación que tenéis que darle. Es importante, por favor, que esto se lo hagáis saber al monitor para que se haga sus anotaciones pertinentes, ¿vale? Luego, como llevan la mochila, se quedarán los niños se quedarán con su grupo, ¿vale? Para que el monitor vaya anotando la llegada, ¿vale? Esa mochila, cuando estemos todo el grupo esté completo, iremos hacia el autobús. Esa mochila la cogerán los pequeñajos y las dejarán en un espacio que vamos a dejar balizado, y ahí dejarán la mochila y seremos nosotros los monitores los que nos encargaremos de meter las mochilas en los autobuses. Solamente los monitores. Bien. Continuamos. Mirad, lo que os comentaba un poquito, ¿vale? El acceso M es la zona de la avenida de Los Naranjos, que esta zona donde está la flecha, que es el pabellón polideportivo, es el acceso que tenéis vosotros peatonal, ¿vale? Podéis dejar los coches por la parte de fuera, o bien, si tenéis el carnet, podéis dejarlo dentro en lo que es el parking del pabellón, pero yo creo que el día 18 no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de aparcar fuera, ¿vale? Tenéis que ir andando hacia donde está la señal del autobús, que es en el edificio 7C. Y nada, lo que os he comentado. Lo mismo va a ser tanto para el día 18 como para el día 22, ¿vale? Bien, y ahora comentaré un poquito el horario del día 22 y demás. Muy bien. La información, toda la información sobre pues, la llegada, todo lo que es la actividad en sí durante la semana, estará colgada tanto en la página web como en Facebook, como en Instagram, y desde aquí se podrá seguir el viaje y todo el tipo de actividad que vamos a desarrollar, como un diario, ¿vale? Con fotografías, con un seguimiento de las actividades, un pequeño resumen para que sepáis día a día lo que están haciendo vuestros niños y qué tipo de actividades están realizando, ¿vale? Información del clima, del tiempo, cómo lo hemos pasado, etcétera. Cualquier cosa, cualquier información que necesitéis, tenéis un número de teléfono que estamos nosotros directamente, yo estoy en contacto directo con los compañeros que están en las oficinas de la escuela de estilo, ¿vale? Y luego, aparte, os comento un poquito lo que son los horarios de las comidas para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Esto, la foto que pongo, es uno de los comedores que tienen allí. Como veis, es todo pues, muy nuevo. Y nada, bueno, el desayuno será a las 9 de la mañana, los almuerzos sobre las 11, que es, partimos un poquito la mañana de actividad después de los desayunos, un pequeño descanso para almorzar y después continuamos con las actividades hasta la comida, que es a las 2. Luego lo mismo por la tarde, hacemos un poquito de tiempo libre después de las comidas para empezar a hacer las actividades a las 4:30, a las 5:30 una merienda, una ligera merienda, y después seguimos con las actividades, duchas y a las 9 la cena. Después de las cenas siempre hacemos una velada y normalmente pues estamos hasta las 11:30, 12 de la noche, hasta que ya decidimos irnos a dormir y hasta el día siguiente manteniendo este horario de comidas, que es más o menos nuestra guía para luego desarrollar lo que son las actividades, ¿vale? El tipo de actividades que nosotros realizamos
Durante la semana, evidentemente, pues se componen de talleres, de juegos de animación, predeportivos, veladas, rutas, haremos algún tipo de juego temático pues, por la Semana Santa, pues a lo mejor, esto son cosas que el grupo de monitores desarrollarán. Al llevar 51 niños, en este caso, nos llevamos a 5 monitores más yo que voy de coordinador. Veréis que estaremos divididos cada 2 monitores llevarán, pues por ejemplo, 2012, 2011, irán 2 monitores con ellos, ¿vale? Que creo que son, para que es un ejemplo, para que os hagáis una idea, que son 15 niños de entre estas 2 edades, habrán 2 monitoras en este caso que se encargarán de estos niños. Y así sucesivamente con todas las edades. Eso lo veréis el día 18, que están distribuidos ya los grupos y los monitores en ellos también, ¿vale? Entonces, nada, las actividades son este tipo. Por ejemplo, os cuento una velada. Nosotros el miércoles que hacemos la ruta, por la noche que ya es mitad de semana y han hecho una ruta todo el día, etcétera, pues lo que hacemos y aprovechamos es a lo mejor montamos un cine y vemos pues una velada de cine para que los niños estén un poquito más tranquilos, más relajados y puedan disfrutar. Pues hacemos juegos varios, veladas, tanto exteriores como interiores. Lo que es el campamento está completamente vallado, o sea, no es a campo abierto, con lo cual no puede salir ningún niño del perímetro de lo que es el campamento, ¿de acuerdo? Igualmente nosotros ya tendremos una reunión con ellos cuando lleguemos allí, una charla, y como tenemos un espacio muy grande y asignado para nosotros, que es la zona de donde están las cabañas, los safaris, pues es el espacio donde nosotros vamos a utilizar y hacer prácticamente todo lo que son las actividades veladas y demás. Los contactos, esto va a estar colgado en la web, en nuestra página web, pero bueno, aquí tenéis los teléfonos, el mío, ¿de acuerdo? Que es el primero, el teléfono del albergue. Bueno, pues se atienden maravilloso, pero vamos, está el mío y luego el del despacho de la escuela, pues tenéis algún tipo de información, queréis saber algún tipo de información o lo que sea, ellos están directamente conectados conmigo, ¿vale? Hay la página web y el correo electrónico para cualquier consulta que tengáis, ¿vale? Luego, la llegada el día 22. Es importante. La llegada, nosotros tenemos previsto llegar aquí a la Universidad Politécnica el día 22 a las 4 de la tarde, ¿vale? Nosotros nos pondremos en contacto con vosotros, lo publicaremos en cuanto salgamos de lo que es la instalación de Buñol, de la Serrana, para que sepáis más o menos el tiempo, que serán unos 40 minutos aproximados, para llegar a la universidad y que vosotros ya estéis allí esperando al autobús y recoger a vuestros niños, ¿vale? Los monitores, en cuanto lleguemos al mismo punto, que es el edificio 7C, son los que se encargan tanto de llevar al grupo al punto donde tenéis que recogerlos, como de sacar las mochilas, ¿vale? Que estarán en la misma disposición que el día 18. Siempre es importante avisar al monitor cuando recogéis a vuestros hijos para que ellos anoten y aparte os den la tarjeta SID, ¿vale? Y cualquier información que necesitéis. La hora prevista, como he dicho, será a las 4 de la tarde. Si hay algún tipo de contratiempo o lo que sea, eso os lo diremos con anterioridad para que lo sepáis. Y la zona es siempre la misma, exactamente la misma que el día 18. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, esto es un poco la presentación. Si tenéis alguna cuestión, alguna cosa que comentarme para ampliar mi información o lo que sea, es el momento que me digáis y así podemos salir de dudas todos juntos. ¿Alguna preguntita? ¿No tienen que llevar mascarillas? Entonces, a ver, nosotros llevaremos mascarillas. Sí que es importante que lleven, como llevan en el colegio, una mascarilla diaria, ¿vale?
A ver, en principio, esto, creo que es el día 19, por lo que he leído, hay un cambio de normativa y ya no será obligatorio. Lo que pasa es que nosotros sí que vamos a llevar mascarillas en nuestro material, pero sí que es importante que vuestros hijos lleven mascarillas para cada día, ¿eh? Sí que es importante. Evidentemente, vamos a intentar llevar todo el tema del protocolo un poquito, un escalón por encima de la situación actual que está ahora mismo la normativa. Yo sé que el día 19 es cuando, en principio, incluso en los colegios, se va a quitar la mascarilla, por lo que tengo entendido, pero sí que es importante que lleven mascarilla diaria, ¿eh? Una mascarilla diaria. Nosotros llevaremos también excedente de mascarillas para que por si acaso, lleven los niños, ¿vale? Pero bueno, en lo que son las actividades deportivas, ¿de acuerdo? No será necesario. Sí, en espacios cerrados, cuando hagamos algún tipo de taller y demás, porque se concentra muchísimo más en un espacio cerrado, aunque estemos con las puertas, ventanas abiertas, pero vamos, sí que vamos a intentar guardar el protocolo que estamos manteniendo hasta la fecha. ¿Vale? Quería preguntarte, ¿es necesario aislante? Como estás comentando lo de las cabañas, no. ¿Hace falta aislante o no? No, solamente el saco de dormir. El aislante no, porque aparte son colchones que están con su propio aislante, o sea, sé que no es un colchón. Ya os digo que la instalación es prácticamente nueva. Somos de los primeros que van a estrenar este tipo de cabañas, ¿vale? Con lo cual, me consta de que no va a ser necesario. El saco de dormir sí, ¿eh? Vale. ¿Y la distribución por edades, más o menos, cuántos niños hay o qué grupos son los que se van a hacer? Has mencionado 2011, 2012, los restos más o menos, aproximadamente. No, va a ser, igual. Sí, 2012, 2011, 2010, 2009, ¿vale? Va a ser correlativo, ¿vale? Pero igualmente, yo, al ser un grupo pequeño, el tema de las cabañas lo organizaremos de tal forma que sea lo mejor para ellos. Vale. Afinidades, familia, como ellos realmente quieran. De hecho, eso haremos, los monitores se encargarán en el autobús de hacer este tipo de encuesta, ¿no? Preguntas y demás para que ellos sepan con quién quieren ir. Afortunadamente tenemos cabañas muy grandes y no vamos a meter el total de capacidad de espacio para que puedan jugar un poquito con eso, ¿vale? O sea, no vamos a tener a nivel de espacio ninguno. Gracias. ¿Alguna preguntita más? Para ir más o menos una pregunta. Sí. ¿Les podemos llamar? A ver, podéis llamarlos perfectamente. No, pero si no tienen móvil, si no van a llevar móvil. Sí, se van a ir. Hombre, a ver, yo comento lo del móvil, que no es necesario. Ellos, si queréis que los niños lleven el móvil, yo no tengo ningún problema. Lo que sí que es cierto es que durante las actividades no pueden utilizar el móvil y luego son responsables de que es un elemento de valor y que tienen que tenerlo, una vez no se utilice ese móvil, guardado, bien guardado, para que no haya ningún tipo de problema. Ni que se rompa, ni que se pierda, ni nada por el estilo. Que si vosotros les decís que el móvil está para que a una hora determinada del día podáis poneros en contacto con ellos, yo no tengo ningún problema. Yo no soy quien para ese vínculo entre vosotros y ellos no esté. Pero yo os digo que durante las actividades no pueden llevar el móvil, y luego no a cualquier hora, más que nada para respetar un poquito lo que es el ambiente y lo que son las actividades y demás. Entonces, por ejemplo, si la cena es a las 9 de la noche,
pues si a las 8:30, si queréis llamarlos, pues no hay ningún tipo de problema. También os digo una cosa, el teléfono que está ahí en la diapositiva, que el primero que pone coordinador es el mío. Si llamáis todos, me ha pasado más de una vez que no he podido... me ha llamado una persona y esa persona, pues a lo mejor está 2 minutos hablando, pero se colapsa y genera frustración por vuestra parte el no poder localizar al chiquillo. Por eso os digo que si queréis que los niños lleven el móvil, yo por mí no hay ningún tipo de problema, pero si les llamáis a una hora puntual y quedáis con ellos sin que a las 8:30, por ejemplo, les llaméis. Ahí no habrá ningún tipo de problema, porque quedará media horita para la cena, ya se habrán duchado, con lo cual es una hora aceptable para que podáis comunicaros con ellos. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Yo quería preguntar una cosa. Sí. Juan Carlos, los nombres de los monitores... Perdón, Juan Cano, pero me puedes llamar Juan. Vale. Los nombres de los monitores los sabremos un poco antes. Nosotros nos gustaría contarle una cosa, vamos, no es que seamos muy tiquismiquis, pero no simplemente una receta médica o algo así. Entonces queríamos comentar una cosa al monitor en 2 minutos antes de salir y como ese día a veces está un poco, todo el mundo está como muy ocupado. No sé si sabréis el nombre de la persona y podemos comunicároslo antes a la oficina o algo así para que podamos hablar con él 2 minutos. Desde ya, o sea, podéis o enviarnos un correo o llamar por teléfono mañana. Me lo podéis contar a mí directo. Yo viajo con ellos y yo el viernes, por ejemplo, he quedado con los monitores para hacer una programación, con lo cual, vamos, el fiscal va a ser directo. ¿De qué año? Tiene 10 años. O sea, es del 2011, 11 creo que es. 2011 estará Yaiza y otra monitora, Yaiza y María. Yaiza María, pero vamos, que no... Pero vamos. Ningún problema, mañana o pasado os llamo y os cuento. Claro. Nada, muchísimas gracias, solo eso. ¿Sí? Vale. Hola, buenas, Juan. Yo quería hacerte una pregunta también. Mira, era referente al revés, ¿no? Yo no le voy a dar móvil ni nada, pero sí, es que ella tiene, bueno, todavía no llega a los 9 porque los cumple en agosto. Si ella tuviera la necesidad, ella podría llamarnos, ¿no? Desde vuestro teléfono, por si acaso, que es la primera vez así que sale de casa. Supongo que no, pero por si acaso. No hay ningún podría problema. ser. Vale, Sí. vale. Y más siendo tan pequeñita. Vale, perfecto. Vale, solo veré eso. ¿Eh? Bueno, espera, y otra cosa, referente al que otros niños lleven móviles y eso también controlaréis un poquito el tema de que hagan fotos y todas esas cosas, ¿verdad? Ya te digo yo que es una de las charlas que yo siempre tengo con los niños en los campamentos. Vale, muy bien, venga. Ya, no, te lo digo porque yo estoy, bueno, no sé si me conocerás, pero bueno, yo en la escuela de estío, yo llevo la parte del campamento y yo estoy todo el mes fuera recibiendo a todos los niños, las diferentes edades en la escuela de estío. Entonces, claro, o sea, a final del mes pasan por la instalación pues alrededor de 900 niños, no todos juntos, evidentemente, pues si no sí, claro. Está claro. Pero nada, es una de las cosas que nosotros tenemos muy en cuenta, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vamos. Igualmente os digo que si vosotros no queréis que salgan ninguna foto ni nada por el estilo, porque eso, comunicárnoslo si no lo habéis hecho ya, por favor. Porque sí que yo personalmente sí que puedo hacer fotografías y demás y utilizarlas, pero solamente con aquellos que me den permiso para hacerlo, ¿vale? Que eso en la inscripción debería de estar. La inscripción lo ponía, sí. Lo ponía, ¿no? Sí. Pero bueno, que esto lo tengo yo en cuenta, pero vamos, que sobre el tema de los niños, evidentemente. Sí. En un principio
Sí, yo en la inscripción he puesto que no, pero realmente me daría un poco igual de que pues por el tema del campamento. Pero he puesto que no justo por eso, ¿no? Porque me da miedo que haya otros niños que lleven móvil y hagan fotos y tal. Y eso, por ejemplo, eso sí que me da miedo por más que no por nada, sino porque los niños no controlan ese tipo de cosas. No controlan, claro, no, por supuesto no, y te digo más, o sea, si está puesto que no, ya de antemano, no saldrá en ninguna foto, porque claro, yo me quedo con eso, no que lo digas. Si tú luego esto lo modificas porque nos envías un correo, oye, que sí que en las fotografías de lo que es la organización no hay ningún tipo de problema. Pues, oye, si eso lo pones, nos envías un correo y nosotros lo modificamos, bien, pero no te preocupes por el tema de las fotografías y demás, a nivel de grupo de amigos y de niños y demás, porque eso lo vamos a tener muy, muy, muy en cuenta. Vale, muy bien, Vale, pues entonces igual os lo modifico mañana y que no tengo problema. En ese aspecto no tengo problema, pero sí que me daba miedo el tema de... Sí, no, tienes toda la razón, claro. Vale. Por supuesto. Vale, gracias. De nada, hombre. Juan, hola, soy Marta Ballester. Tengo una pregunta. Sí. No va en línea con las demás, o igual ya la han hecho. Mi hija es de los mayores y en este momento todavía tiene dudas de si va a haber gente de su edad o no, porque la verdad es que admitidos había pocos y no le suena a nadie. De 2008, de los más mayores, ¿tenéis muchos niños? Tenemos 6 niños, creo que ahora mismo. Vale. Y muy dividido entre chicos y chicas, ¿eh? Creo que son 3 chicas y 2 niños. Bueno, es que bueno, el año pasado no pude acudir a la escuela de STIU y está un poco desconectada de los compañeros. Dile que no se preocupe. Los que conoce ahora mismo no están yendo. A la de Pascua, me refiero. Oye, pues tiene una oportunidad maravillosa para conocer a nuevos amigos. Sí, le daba un poco de miedo acabar siendo de los mayores y yo le decía, bueno, pues así ejerces en funciones de apoyo. No, aparte... Ya lo sé, que tienen actividades y además... Funcionamos todos juntos, ¿eh? Sí, lo supongo, pero bueno, la mía era un poco adolescente. Te he dicho 2008 que el número de 2008, pero luego están los del 2009 que son bastantes más, con lo cual es una edad muy, muy, muy parecida. O sea, sí, bueno, y ya la diferencia es si están adolescentes o no. Ya. Bueno, ya te digo que por la experiencia te digo que normalmente no hay ningún tipo de problema y ya nosotros estamos para que eso no suceda y que lo disfruten y que lo pasen bien y que el rol que cojan en ese momento por la diferencia de sí. Muchas gracias, Juan. Ignora el correo entonces de Julianova, luego volveré a hablar con ella. ¿Vale? Que os he enviado hace un rato un correo porque la tenía todo el día que sí, que no. Os he enviado el correo y ignóralo hasta que consiga convencerla. Muy bien. Pues vale, muchas gracias, estamos Juan. en las clases, tío, para lo que quieras. Hasta ahora. Vale, hasta luego. Bueno, si no tenemos algún tipo de cuestión más, por mi parte, nos vemos el día 18. Por favor, sobre las 3:30 estaría bien estar allí para poder salir a las 4 en punto. Evidentemente no nos vamos como la nieve a Huesca, pero que estamos aquí al ladito. Pero bueno, pues para seguir un protocolo correcto y llegar allí a una buena hora, con una buena luz y poder hacer actividades ya desde el principio con ellos allí. ¿Vale? Juan, perdón, otra cosa más sobre el tema de antígenos, que has mencionado de la nieve y compañía. Entiendo que aquí no hace falta PCRs ni nada, dado que la situación ha variado, pero que llevaréis, por caso de que haya algún chico o algo, podéis hacer control, ¿no? Sí, pero igualmente te digo que estamos en La Serrana, Buñol, el pueblo de Buñol está al lado. O sea, estamos en plena montaña, pero al lado tenemos todo tipo de servicios donde no habría ningún tipo de problema. También te digo que, créeme, que si la situación fuese otra y a nivel de normativa y a nivel de demás,
Sería el primero en que me llevaría el cajón de antígenos que me llevé a la nieve. Sí, no, si soy consciente, básicamente lo estaba diciendo más por la experiencia, pues si había alguno que no eso, pues sabiendo que lo lleváis todo a rajatabla, por tranquilizar a otros. Yo estoy la más de tranquilo en este caso, no hay problema. No, pero que sí, ya te digo yo que después de la experiencia vivida, que fue muy buena, fue positiva, lo de la nieve, pero también te digo que al final la profesión se lleva por dentro y que tanto lo que hicimos el día 24, que fue los PCRs para todos, como luego allí mismo, me dio una caja de 100 antígenos, que bueno, que tuve que utilizarlos, no solamente niños, sino monitores. Afortunadamente la gran mayoría fueron negativos, aquellos que tenían un contacto directo con alguno. Tuvimos realmente, para ser sinceros, 5 niños que dieron positivo, que era evidente que venía del día 24, pues la Nochevieja, tal y cual, Nochebuena, perdón, etcétera. Pero que vamos, que al final, mientras lleves un protocolo adecuado, aquí, por ejemplo, tenemos cabañas de sobra para poder yo dejarme un par de cabañas libres, y si hay algún tipo de, pues, que es dolor de estómago o cabeza además, ahí pues el protocolo lo llevaremos a rajatabla, ¿eh? Vale. O sea que por mi parte no te preocupes.